Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. Gracias a las personas que han estado siguiendo ya los diferentes episodios, las diferentes charlas, entrevistas con diferentes maestros, maestras en diferentes partes del mundo para tratar de encontrar una respuesta y, por supuesto, trabajarla y esto pueda modificar algo en nuestra existencia, que al final es uno de los propósitos fundamentales de esta plataforma, ¿no? Que puedas llegar a encontrarte, que puedas llegar a transformarte, que puedas llegar a transmutar y sobre todo eso, que tenga más claridad o luz aquello que has estado viviendo en tu vida y que a lo mejor ha causado alguna confusión. Y justamente dentro de toda la variedad de prácticas y herramientas, hay algunas que requieren, digamos, más trabajo físico, más trabajo psicológico, más trabajo emocional. Algunas llevan en conjunto esta explicación de la unificación de estos estratos para poder tener un sentido más amplio de nuestra existencia. Pero hoy particularmente quiero presentarte un episodio que también es especial porque tengo también un aprecio único acerca de esta práctica de la cual estaremos hablando, que antes de mencionarte el título, quiero decirte que también yo creo que todos pasamos en algún momento de nuestras vidas por estos, digamos, momentos aparentemente filosofales del quién soy, por qué soy, para qué soy. Y cuando nosotros nos damos a la tarea de poder profundizar en lo que es nuestra naturaleza interior, es decir, la observación del interior, vamos a encontrar respuestas que trascienden mucho más allá de la parte psicológica, trascienden mucho más allá de la parte emocional, para darle un sentido más amplio a nuestra existencia, ¿no? Y con este tipo de sabiduría que vamos adquiriendo con el paso del tiempo a través, en este caso, esta práctica de este podcast que vamos a hablar hoy, que es budismo tibetano, podemos crear de una otra forma no nada más el autoconocimiento, pero la integración del mismo y sobre todo la felicidad inmutable que puede caracterizar a nuestra existencia. Y para hablar de todo esto, de budismo tibetano, quiero presentarte una maestra que he venido siguiendo ya sus pasos desde hace algún tiempo. Ella es Natalia Bullón, quien nos va a hablar exactamente de lo que es budismo tibetano. Y ya antes de entrar en tecnicismos, pues quiero darte obviamente la más cordial bienvenida a esta plataforma, Natalia. Gracias por haber aceptado este podcast. Tengo entendido, estamos bastante lejanos en cuanto a distancia terrenal se refiere y estás aceptando obviamente la invitación para poder conversar acerca de este tipo de temas. Y pues también sé que tu agenda puede estar ocupada, pero gracias por haber aceptado para estar con nosotros. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Enrique, por la invitación y feliz de compartir un poquito de lo transformador que ha sido el camino budista tibetano en este caso para mí y con ello, no sé, de pronto entablar un diálogo, eh, plantar semillas de curiosidad para otros, lo que se vaya dando en la conversación. Natalia, muchas han sido las experiencias que vivimos como seres humanos y Mm. algo característico peculiar de Ineludible Podcast es que antes de entrar en la temática, antes de entrar en tecnicismos de lo que es budismo tibetano, me gusta siempre preguntarles a los participantes, más allá del título de maestros, instructores y demás, como humanos que somos, si tú has vivido algo en particular que ha marcado tu vida, algún momento trágico de dolor, de enfermedad, que de una otra forma fue algo que propulsó o impulsó a llevarte a una experiencia de iluminación o a una experiencia de autoconocimiento, porque cabe mencionar que muchas de las personas que escuchan estos podcasts, pues son porque están viviendo algo y al entrar a un podcast como estos, están buscando alguna respuesta porque hay algún momento en su vida psicológico, emocional, físico, espiritual que no encuentra las respuestas y quiero preguntarte eso a ti. Humanamente hablando, ¿ha pasado algo en tu vida que de repente te llevó y te motivó a crear un autoconocimiento, un trabajo personal para llegar a lo que ahora haces? Sí, Enrique, primero tengo que decir que yo no soy maestra, yo soy una estudiante en el budismo tibetano como cualquier otra tradición. Y lo otro que tampoco estoy iluminada, así que
soy simplemente una practicante en la tradición. Y sí, yo creo que en mi vida me identifico como una persona que siempre ha tenido mucha curiosidad desde muy pequeña y curiosidad como para explorar las preguntas, y una de las preguntas más importantes para mí era, ¿será que podemos ser felices? ¿De qué se trata la felicidad? ¿Y por qué me preguntaba esto? Porque en el fondo sufría mucho, sufría teniendo muchas cosas que quizá otras personas consideran lo básico. Yo tenía más de lo básico, pero aún sufría, me refiero como a este sentimiento de insatisfacción, de incomodidad, de querer estar en otro lado antes que estar en ese lado, ¿no? De querer tener otra cosa antes de lo que tengo, de querer aspirar a otra cosa más allá de lo que aspiro hoy. Entonces, como que identificaba que era muy difícil para mí estar. Y esto era asociado a esta necesidad de estar en otro lado, ¿no? De ser más feliz, decía yo. Y así fui buscando muchas cosas en mi vida, que llegaron muchas técnicas y herramientas como las constelaciones familiares, como la meditación de más occidente, digamos, mindfulness, presencia plena, pero aún no podía, y sí, siempre fui muy orientada hacia la religión también. Mi educación fue bastante cristiana, siempre admiré el camino de los grandes religiosos. Siempre tuve mucha apreciación por el camino de la compasión, por el desarrollo espiritual de la persona, de la devoción. Lo veía con tanta admiración y me preguntaba si era real. Entonces, como siempre viví en ese entorno, ¿no? Y cuando ya me fui creciendo, me daba cuenta de esa insatisfacción. Al principio no le hacía caso porque, bueno, estaba ocupada en la universidad, estudiando y todo lo que pasa en la vida, pero me fui haciendo más grande y esto no se pudo seguir quedando en el armario. Tuve que hacerle, a ver, ¿de qué se trata esta insatisfacción? Si tengo todo, si tengo todo lo que la gente podría tener y quisiera tener, ¿por qué me siento así? Y comencé a explorar hasta que llegué a un centro budista y yo siempre quise meditar, pero siempre me decía a mí misma, no, no soy buena para meditar. Mi mente no está hecha para meditar, no puedo, era demasiado monkey mind, demasiado para aquí y para allá. Y me invitaron, mira, vente todos los martes a las 7 en el templo budista donde vivo. Y como no tenía ningún conocido en este país, ni bien llegué en Nueva Zelanda, me comencé a sentar todos los martes y con la instrucción que recibía, que era básica de postura, me comencé a sentar 3 veces al día. Como todo el mundo comienza, comencé a sentarme y fui aplicada, porque también las condiciones se dieron. No tenía amigos, no tenía nada, ninguna entretención, recién había llegado a un país nuevo, entonces lo único que me jalaba era esto. Y así, a los meses comencé a darme cuenta que algo en mi mente estaba siendo diferente y quise explorar más y quise explorar más. Y así, como sin querer queriendo, me fui sumergiendo entre los teachings del Buda, entre la práctica meditativa, la contemplación, luego fui tomando refugio, luego me metí a otras prácticas tántricas un poquito más profundas que ya haces cuando eres practicante. Y entonces como que me fui moviendo en diferentes, y eso es el budismo tibetano, es el budismo tántrico, el último vehículo se le llama, el vehículo más grande del budismo, porque incluye muchas cosas. Obviamente sabemos que dentro del conocimiento, de introspección, dentro de esta, ya sea necesidad o sea el gusto de saber más de nosotros mismos, hay diferentes caminos, ¿no? Hay diferentes vertientes. Seguramente para ti, cuando empezaste a integrarte en el conocimiento de la práctica meditativa a través del budismo, tuvo que haber algo específicamente dentro de muchos conocimientos que has tenido, quizá a través de lectura, quizá a través de conferencia, quizá a través de clases o conferencias presenciales virtuales. Quizá hubo algo específico del budismo tibetano que te cautivó, que te llevó a encontrar respuestas específicas. ¿Qué fue exactamente lo que tú consideras como Natalia, más allá de lecturas y más allá de talleres? ¿Qué fue lo que te cautivó, te enamoró del budismo tibetano? El altruismo. Eh, está, es como la práctica, ¿no? El practicante budista, más allá si es tibetano o no, lo que hace es darle la vuelta como la tortilla y desarrollar altruismo.
Un ejemplo práctico, ¿no? El día de ayer em, tuve un incidente en la universidad. Una persona salió de sus casillas, digamos, por un simple error que cometí en el laboratorio, y esta persona se salió de sus casillas y comenzó a insultarme. Entonces, a mí fue como, me pareció sorprendente que una gota haya derramado como este outburst, este episodio de tanta ira y descontrolada e insultos. Entonces lo único que hice fue como, mira, hablamos cuando, no puedo hablar así, me estás insultándome, hablamos cuando se te pase. Entonces, toda la tarde estuve como, no me pasó a mí nada como de reclamar y dije, uy, estará bien esto de no poner como, no ponerme ahí, ¿no? Como a defenderme. Me pasé eso porque fue un insulto, pero no me había generado nada en ese momento. Entonces llego a mi casa y, y converso esto yo tengo mi tutora, que de alguna manera es mi maestra, que vive conmigo en el templo, y ella me dice, mira, este episodio no es más que el último de los eslabones de seguramente una cadena de eventos desafortunados para esta persona. Tú no eres más que la simple excusa de algo que se salió de control, pero realmente los episodios así y la gente no anda, no es personal, ¿no? Eso lo sabemos teóricamente, no es personal, sino que es una cadena de, qué sé yo, de semanas de repente y de pronto tú llegaste y hiciste algo mal en una técnica y esta persona desencadenó su ira contigo. Antes de, antes de resentirte o todos estos mecanismos y estos juegos mentales que jugamos, ¿por qué no reconoces que esta persona está sufriendo un montón y que es su incapacidad de lidiar con su propio sufrimiento lo que le hace inconsciente y dañar al otro con su lenguaje? Pero no es personal, sino es porque esa persona no tiene las herramientas y está sufriendo profundamente. Yo que tú, ella me dice, ¿no? Yo que tú agarro y rezo, y rezo y le mando como, de verdad, como, espero que estés bien, espero que puedas superar lo que tengas que superar, porque no es conmigo el tema. Y a mí eso me parece lo más hermoso del budismo, como esta reducción de que yo soy lo más importante, y seguramente tiene que ver conmigo porque yo me creo lo más importante, reducción de este ego tan obeso que tenemos, que yo soy lo importante y yo me quiero defender, pero que se ha creído, pero yo tengo que poner mi última palabra, mi lugar, a simplemente, bueno, esta persona obviamente está sufriendo, estoy segura que está sufriendo. Eh, y espero que estés bien y espero que se sane todo para ti. Y en algún momento quizá, o quizá no, hablaremos sobre este episodio. Si tengo que tomar las cartas sobre la mesa, bueno, denuncio por eh, comportamiento inadecuado, por uso de un lenguaje inadecuado, pero desde un lugar diferente, ¿no? Desde un lugar de, bueno, esto es lo que pasó, un incidente, hubo un lenguaje inadecuado, se queda como un precedente, pero no desde me hicieron daño, me causaron un trauma, viene desde un lugar mucho más ecuánime y de que puede realmente decir, a ver, ¿cómo soluciono? Esto lo denuncio, queda como historial, that's it, se quedó ahí. No le doy más rumeo mental a este episodio. Suena, bueno, obviamente pareciera dentro de toda esta experiencia, obviamente cada persona que está escuchando, no nada más es que puedas tener la capacidad de observar las reacciones de otros, sino también en la medida que vas autoconociéndote, es darte cuenta de la capacidad que tú tienes en esa observación de la reacción o no reacción ante las cosas que están pasando en la vida, ¿no? Algo fundamental, esencial, es que cuando alcanzas, obviamente, la capacidad de observación sin reacción, entiendes la naturaleza tal cual es. Y en esa naturaleza tal cual es, obviamente, nos damos a la capacidad también o nos desarrollamos en esa capacidad de poder generar como esta compasión ante lo que está pasando, porque no es algo personal, sino es observar que lo que pasa en tu entorno no es más que una
una incitación, una respuesta, una reacción ante la efervescencia del interior que está viendo la persona. Y en esa efervescencia del interior de lo que está viendo la persona, eso no es algo que me compete a mí, sino es a lo que la persona está viviendo y que yo sirvo como un personaje en su plan teatral para poder disparar al personaje que emana en una ebullición, que es directamente la acción, que en este caso fue el enojo y demás. Si esto es así, como lo estás planteando en la capacidad del altruismo, de poder observar sin tomarte nada personal, quiero que me expliques si es posible, Natalia, tú, a través de tu experiencia, qué es y cómo defines al budismo tibetano. Yo diría que el budismo tibetano es una eh, tradición milenaria, espiritual, que incluye un componente religioso, pero no es una religión en sí, donde la persona desarrolla la capacidad de darse cuenta de sí mismo. Ese es el principal objetivo. Darse cuenta en diferentes niveles, ¿no? Y aquí llegamos, el nivel más prístino y más puro es el de iluminarse, donde uno se da cuenta de todo, uno no ve la realidad por sí misma, que es solamente una interconexión de fenómenos que constantemente ocurren, desocurren, nacen, mueren y, y responde ante la realidad y su verdadera esencia antes que reaccionar con nuestras aflicciones mentales, que es lo que caracteriza a este reino, ¿no? El reino humano, al samsara. Ahora, ese es el nivel más puro, pero los diferentes niveles están orientados hacia ese objetivo final. Al principio, el darse cuenta es una capacidad que se va desarrollando con el mindfulness y luego va haciéndose más madura, va haciéndose más espaciosa y debo decir que no solamente es hacer espacio y hacerse más consciente de sí misma, eso va asociado muy fuerte y porque es una tradición que es muy integral, muy ligado a la ética, a la moral, muy ligado al desarrollo de la práctica en sí, que en el budismo se habla de tres sabidurías. Uno es la práctica meditativa, otra es la moral y la ética y otra es la sabiduría. Son tres vehículos que tienen que estar el triángulo, que tienen que estar ambos para que la persona continúe el camino contemplativo. Si solamente la persona se dedica a meditar como un saco de papas todo el día, pero sin ética y sin moral, sin un entrenamiento de que estoy causando daño al otro y sin darse cuenta de eso, entonces la persona va a desarrollarse en la técnica, pero va a estar vacío de la cualidad principal en el budismo, que es el altruismo, que es el desarrollo de la compasión. Si una persona solamente está orientada al desarrollo de la compasión, esta compasión puede irse al extremo de ser esta cosa más blanda, de que que, como que sí, todo muy bien y pasan por mí encima, pero allí viene el vehículo, ahí viene la sabiduría, que es el poder saber responder con, en ecuanimidad. Y la ecuanimidad no nace sola, la ecuanimidad nace de la meditación. Entonces, estas tres sabidurías están conectadas para que la persona se dé cuenta. En este camino, en este proceso, Natalia, de darnos cuenta de lo que está pasando, obviamente, en nuestro interior, surgen muchas preguntas, porque obviamente, como lo mencionamos al principio del podcast, hay diferentes caminos y vertientes para poder llegar a un autoconocimiento. Asimismo, si hay diferentes conocimientos y vertientes para llegar al autoconocimiento uno mismo, sabemos que dentro de las mismas técnicas prácticas hay subconocimientos o subprácticas que nos ayudan a encontrarnos a nosotros mismos. Sabemos que hay diferentes tipos de budismo, diferentes tipos de práctica. ¿Cómo es que surge y de dónde nace el budismo específicamente tibetano? Bueno, el budismo nació en India, hace más de 5.000 años de la tradición yogica. El budismo tibetano llega porque un yogi, Padmasambhava, llega a Tibet y, bueno, Padmasambhava es uno de los budas, digamos, para nosotros. Y Padmasambhava llega claro, él se da cuenta que lo que había en Tibet era gente muy muy devota a sus propios rituales, a lo más esotérico. Por eso el budismo tibetano se llama el budismo esotérico. Rituales, cantos, uso de campanas, de dorji, de colores. Era una tradición muy rica y Padmasambhava se da cuenta de que los tibetanos eran salvajes, no eran esta cosa reservada
como quizá uno podría imaginar una persona más de Occidente en este momento, sino muy arraigados por su propia historia de pelea por su tribu, de sacar, arar la tierra, de devotos innatos, porque vienen de esas tierras. Y allí es donde se va transformando. El budismo tiene esta característica que no es que se implante en un lugar, esto es el budismo. El budismo, conforme ha ido migrando a países del sudeste asiático, por ejemplo, a Burma, a Vietnam, es un budismo más Theravada, un budismo más monástico, más centrado en lo que es la primera rueda del budismo, que es un budismo hinayana. Eh, Esto sí, esto no, la moral, esto sí, no hay que mirar, no hay que tocar dinero, por ejemplo, no sé, los monjes no pueden mirar a mujeres en los ojos, el tema de la renuncia es muy fuerte, renunciar lo mundano. Luego el budismo fue, eh, después de 500 años, se accede a esta revelación y viene la segunda rueda, que es el budismo mahayana, que es ese budismo más orientado al cultivo de la compasión, donde dice la técnica no solamente es importante, sino el cultivo del corazón iluminado. Y bueno, el budismo tibetano ya llega en la última rueda, a Tibet, y allí es donde agarra esta cosa mucho y muy ritualística de Tíbet y la integra con el budismo, que es una religión, y dice, uno puede, el budismo tibetano es característico porque dice, no necesitas renunciar a nada. A diferencia la primera rueda, que es Hinayana, incluso Mahayana. El camino de Mahayana es de purificación, el primero es de renuncia. Pero el budismo tántrico dice, no necesitas ni renunciar ni purificarte. Lo que necesitas es estar ahí y relajar tu mente para que nazca lo que tiene que nacer. Y es muy revolucionario porque eso significa que la mente no tiene que ir a ningún lado, no tiene que decir esto está bien, esto está mal, sino que se le da un espacio para que sea con toda su neurosis. Y eso es lo más riesgoso. Entonces el budismo tántrico ha sido la última rueda del budismo por algo, porque la persona tiene que ya haber pasado un poquito, y aquí se habla mucho del karma, eh, en budismo hinayana. Ya tiene que tener claro como, ok, esto es lo moral, esto es lo inmoral, esto es lo ético, esto es lo no ético, no quiero dañar a otros. Y también tiene que haber pasado un poquito, probablemente en otras vidas, en budismo mahayana, como esa renuncia. Los demás antes que yo, ¿no? El mahayana siempre dice que todos crucen el océano de samsara antes que yo, porque yo tengo las herramientas, lo puedo cruzar en cualquier momento, digamos. Y luego llega el budismo tántrico que dice, no tengo que renunciar a mi neurosis, quisiera que venga la neurosis porque yo puedo iluminarme a través de mi neurosis. Sin mi neurosis no puedo ni siquiera aspirar a iluminarme. Entonces en el budismo tántrico lo más jugoso es los defectos mentales, digamos, las aflicciones mentales. Uno incluso aviva las brasas para que esta neurosis se agite y sea más evidente. Hablando hace algún tiempo con personas que tienen años practicando en los diferentes tipos de budismo, siempre ha surgido en las conversaciones que he tenido, por supuesto, esta inquietud o esta sed de saber, y esto obviamente para las personas que están integrándose por primera vez en el concepto budismo, sin saber que hay diferentes vertientes, surgía este tema principal de por qué si de repente sabemos que Siddhartha Gautama, el Buda, que después de sus prácticas diarias de meditación se convierte en el Buda, en el iluminado, en el que conoce obviamente la existencia más pura de su interior, ¿por qué cuando fallece el Buda surgen diferentes corrientes de budismo? Es decir, si fue una enseñanza única, precisa de un maestro que se automasterizó, ¿no? Que se autorrealizó, ¿por qué es que surgen diferentes vertientes del budismo? Y segunda pregunta en todo esto, desde tu concepción y en la parte más neutral posible, ¿cuál sería la forma de o la práctica más idónea de budismo para una persona que va empezando sin entrar en confusión? Ya. Lo primero, ¿por qué existe tantas corrientes? Yo creo porque el Buda siempre supo que había diferentes personalidades y las enseñanzas no iban a tocar a todos igual.
Por eso cuando él escribió hay dos tipos de escrituras, uno se llama el Tengyur y el Kanyur, que es como las escrituras en sí, lo que dijo el Buda, ¿no? El Tengyur es las escrituras que Ananda, el primo del Buda, comenzó a escribir cuando le dictaba el Buda, y son 84.000 teachings donde él dice las maneras cómo lidiar con los conflictos mentales y abre todo el tema de shamatha, vipassana, el camino meditativo, cosas que están encriptadas que una persona normal no podría entenderlo. Necesitas un maestro para que te desempaque eso que está en sánscrito. Pero ya de eso te dice que ¿por qué hay tantos teachings? ¿Por qué hay tantas herramientas y tantas enseñanzas? Y solamente si todos somos humanos, ¿no? Ya de eso te dice que el Buda supo desde muy temprano, y por eso se le llama, el budismo se llama skillful means en inglés, que se llama el camino del saber cómo hacer, porque uno se da cuenta que hay diferentes caminos para la misma cosa. Depende del contexto, depende de la persona, depende cómo reaccionaría la persona, cómo estoy yo. Y esto se enmarca en esta gigante y lo más jugoso del budismo, que es la interdependencia de todos los fenómenos. Todo siempre está interconectado, nunca las cosas están aisladas. Y por eso yo creo que él supo desde el inicio que esto era una rueda, por eso se le llama el carruaje, ¿no? Iba a ir evolucionando en diferentes direcciones. Ahora, te hablan sobre que cada persona tiene una predilección por una determinada escuela, si es un budismo más zen, tántrico, mahayana, hinayana, y cómo la persona sabe. Yo creo que la persona sabe porque sabe. Eh, algo se calma. En mi caso se calmó una sed. No sé, se calmó una sed de algo. Y eso puede durarme 5 años, puede durarme 2 años o puede durarme toda la vida, no lo sé. Estoy abierta a eso. Y eso es lo que más valoro del budismo, como de enseñarme a que las cosas siempre están cambiando, incluso el carruaje donde te subes para conducirte en cierto camino espiritual, también va cambiando. Pero ah, conforme voy caminando, me doy cuenta que voy cambiando, sí, pero algo en mí se va haciendo como mucho más comprometido, mucho más devoto, mucho más disciplinado. Entonces eso lo equivalo como el matrimonio para mí, así como más lo conoces, pero hay algo que más te hace estar como enraizado ahí. Y va cambiando las hojas, las estaciones, pero las raíces se van haciendo más grandes, se van haciendo más profundas. Y he conocido mucha gente muy devota en diferentes tradiciones, pero que les hace sentido, ¿no? A mucha gente se siente en la tradición zen, mirando a la pared, ¿no? Y mucha gente dice, no puedo mirar a la pared por una hora, es como nada. Pero otra gente se sienta con tal gracia desde el primer momento y encuentra algo que está buscando y se rinde a eso también. Gran parte para mí de identificar como que es como mi necesidad de conceptualizar, ay, esto me gusta, pero esto tiene, era como, ¿sabes qué, Natalia? Ríndete a que esto puede ser y experimentalo todo, sin estar tanto rumeo mental de que podría o no me gusta, esto sí, pero ya, basta. Es el único lugar donde he experimentado esa relajación, como si fuera un bebé en los brazos de mamá, algo así. Tú podrías decir, Natalia, de acuerdo a lo que estás diciendo, quizá lo estoy interpretando de alguna forma diferente o quizá como lo estás expresando tú, que sin importar las diferentes corrientes de budismo existentes, todas conducen a la misma conclusión. Sí, sí. ¿Cuál es esa conclusión? Bueno, eso está ligado a las cuatro nobles verdades, ¿no? Todo el budismo es diferente, pero es como un embudo. Desemboca tiene el mismo núcleo. Cuando el Buda se iluminó en el árbol del Bodhi, él se dio cuenta de las cuatro nobles verdades y se llaman nobles porque la persona que se da cuenta de esto se hace noble. ¿Por qué? La primera noble verdad era la existencia del sufrimiento, la existencia de dukkha. Entonces la persona que por primera vez se da cuenta, oye, vale, tengo todo, pero sufro y estoy insatisfecho. ¿Cómo? ¿Cómo puedo estar insatisfecho si tengo vida, tengo dinero, tengo familia?
eso ya la hace noble y esa es la primera noble verdad, que la persona se da cuenta de que hay algo en sí que no se calma. Pase lo que pase, tenga todo el dinero del mundo o toda la felicidad, digamos, que normalmente se consume, hay algo ahí que no, como algo existencial que no se calma. Eso el Buda dijo, eso es una parte de la condición humana, pero que lo tapamos y que simplemente estamos evadiendo. La segunda noble verdad es cuando la persona dice, bueno, voy a entender de dónde viene esto. Y comienza a explorar en diferentes caminos, tradiciones, del origen del dukkha, el origen del suffering. La tercera es cuando la persona dice, ya, me voy a enrumbar en un camino, porque en el budismo al menos te dicen, hay un camino, eh, hay un camino para liberarse del sufrimiento, que es la clave en el budismo, porque el budismo no busca reemplazar el dolor por felicidad. El budismo dice, te puedes liberar del sufrimiento. Adiós, nos vemos, sufrimiento, pero hay que sacarlo de raíz. Y, y luego la persona, la última noble verdad es el cesamiento, el fin del sufrimiento, que tiene que ver con la deconstrucción de la estructura del ego, con la sobreidentificación que tenemos la idea de nosotros mismos. Y sí, todas llevan a esto, todas las vertientes enfocan a esto de diferentes caminos de la misma montaña. En este camino, en este recorrido, obviamente que estás planteando, quiero preguntarte algo, sobre todo igual, volviendo a la pregunta esencial para una persona que es nueva y este sea el primer episodio, el primer podcast, sería su introducción espiritual, o gente que está ya en búsqueda y no encuentra respuestas, para poder alcanzar estas cuatro verdades que bien has mencionado ahorita, es qué exactamente caracteriza al budismo tibetano y qué prácticas lleva el budismo tibetano para encontrarnos en estas cuatro verdades. Mm. El budismo tibetano sí no es para todos, porque la persona eh, puede sentirse atraída por el budismo tibetano, pero el instructor o la persona que te está guiando te va a decir, mira, primero necesitas establecer mucho más tu sentido de moral y de ética y de practicar, por ejemplo, el no hablar y dañar a otros, cosa básica, o no matar, fijarte si estás caminando en medio de la noche y hay unas cucarachas, bueno, tratar de no pisarlas, ¿no? Estar más consciente de tu entorno. O, si hay una persona que necesita ayuda, bueno, voy, ¿no? Lo más humano, digamos. Eso es lo primero que la persona tiene que desarrollar y eso te lo va a decir. No hay iniciación tántrica, no hay budismo en sí, práctica tibetana, tántrica, esotérica, hasta que la persona haya desarrollado un poquito el sentido de la ética, el sentido de no dañar a otro con su pensamiento, con su moral, perdón, con su pensamiento, con su discurso y con sus acciones. Y ya la persona se va volviendo mucho más responsable de sus propios temas internos y practica el restringirse, que practica el restringirse, que es la primera rueda, que es el Hinayana, ¿no? En la renuncia, porque aquí el yo no es tan fuerte, el yo dice, no, yo tengo que tener la última palabra, ¿no? La persona aprende la restricción es importante en el budismo, a pesar de que te quiera salir por la boca todo el veneno, es como, ya, a ver, un ratito me voy a caminar y ya, eso hasta que la persona se vuelve, se entrena. Y ya la segunda parte, hay personas que la tienen mucho más al alcance, que conectan más con otros seres humanos, que tienen como un deseo genuino de ayudar a otros. Hay otras que necesitan un poquito más de compasión, digamos, desarrollarlo, pero está al alcance. Entonces, eso yo diría que el budismo tántrico no es para todos porque es peligroso. Así está en las escrituras y yo estoy de acuerdo también con lo que dice las escrituras del Buda porque no se puede ampliar, no se puede traer todo el aspecto neurótico de la persona así de simple. Si la estructura de la personalidad no es lo suficientemente saludable, esa persona eh, puede no ser beneficioso para la persona, digamos. Pero si la persona primero comienza a sentar las bases adecuadas, una buena base en un edificio es un buen hueco, ¿no? Profundo, y esas son las bases en el budismo. Y la persona que te instruye va a poder ver eso eh, y va a poder decirte ya por aquí, por acá. Ahora, el budismo esotérico, importantísimo. El budismo tántrico
no existe sin un gurú. Uno advoca, toma refugio en, aparte de las tres gemas, que es el Buda, el Dharma y el Sangha, al gurú. Ya en el budismo tántrico son cuatro. Y aquí es bastante polémico, ¿no? Porque en nuestra cultura el gurú es como, no, yo soy el gurú de mí mismo. No hay gurú, nadie me puede enseñar, ¿no? Pero en el budismo tántrico no, porque reconocemos que hay grandes maestros que son iluminados y que son nuestros maestros. Y son pocos, sí, pero es nuestro gurú y son encarnaciones del Buda. Y ascribimos a lo que transmiten, a sus libros, a sus enseñanzas, y vemos de él, no somos separados del gurú, ¿viste? Y el gurú no está separado del Buda Shakyamuni. Es como todo, al final todo es uno mismo, pero el gurú es solamente un vehículo para que esto sea más expedito, más rápido, porque el gurú tiene esta potencia de darte los blessings. Cada vez que se hacen las meditaciones en el budismo tántrico es con el gurú a tu costado, el gurú arriba tuyo. Entonces esto tiene un poder de reducir el ego a su mínima expresión. Por eso se conoce el budismo tántrico como el camino más expedito a la meditación, a la iluminación en una vida, comparado al Mahayana, que es en infinitas vidas, y al Hinayana, que es en N vidas. ¿Por qué? Porque está asociado a que el ego se reduce a su mínima expresión. ¿Quién es el gurú? ¿Y cómo saber que estás siguiendo al gurú y no a tu ego? Mm, mm. Em, el gurú es el el Buda en un cuerpo físico. ¿Y qué es el Buda? ¿No? El término Buda se refiere a alguien que ha abierto los ojos. O sea, ¿podemos ser nosotros un Buda? Sí. Cuando abrimos los ojos, el awaken en inglés, el que abrió los ojos, el que despertó. Todos tenemos la posibilidad de ser Buda, sí, con entrenamiento, con estudio y con práctica. Estos gurús son Budas porque han podido despertar del sueño crónico de asociarse con la realidad, de que la realidad es esto lo que vemos. No, la realidad no es esto, esa es la realidad relativa. La realidad absoluta trasciende a esto, a esta mente que tantas veces nos juega en contra. Y estas personas son que los gurús son grandes maestros. En el budismo tántrico son rinpoches, son seres que han reencarnado desde tiempos del Buda, y en nuestra tradición está documentado la predicción. Nació, murió, mi maestro murió en el 2012, reencarnó 6 meses después y nació en Tíbet. Y como la cabeza de la tradición tuvo una visión y dijo, ya, van a ser en tal lado, en Tíbet. Y fueron a buscarlo, lo tomaron al año y lo llevaron al monasterio para ser entronado, y ahora tiene 10 años. Y claro, yo veo Trale Rinpoche, el número 9, y ahora es Trale Rinpoche el número 10. Y cuando hablo con él, es un niño, ¿no? Pero claramente ves que no es un niño normal. Tiene, y a veces yo también, te lo juro, dudo y digo, ¿será que me estoy contando un cuento? Así como, ¿será o será que no? Pero bueno, eso me dura 5 minutos y después es como, bueno, Moksha. hay, hay muchas cosas que me dicen como esto pareciera sacado de una película, pero miro en sus ojos y leo lo que escribe. Y definitivamente digo, esto no puede salir de una persona ordinaria, esto sale de una persona que puede articular por su experiencia propia qué es el nirvana, qué es el liberarse del sufrimiento. Esto no podría salir jamás de un cerebro así, de una mente que todavía está en el samsara. Y por eso es que sigo escribiendo a eso. Ahora, ¿puede cambiar? Sí. Pero y al final pienso también, Natalia, que aunque lo que percibes es lo que estás sintiendo, experimentando, no deja de ser algo que tú también eres, ¿no? O sea, el hecho de que puedas percibir que no, o que es más allá de un pensamiento, de algo intelectual, de una emoción, y pueda resonar contigo, es porque también ya está en ti. O sea, no puede haber algo ajeno al exterior que no reside en ti, y cuando amplificas la mirada interior, obviamente todo es y te reconoces y sabes que eres
eso que ves en la forma más universal para poderte saber aún en la estructura humana que existe esa parte universal y que reconoces obviamente la universalidad de la existencia. Y en ese camino, Natalia, quiero preguntarte algo, porque hace rato mencionaste esto, hablando de Buda, ¿no? Del despertar, del iluminado. En cuanto uno empieza estas prácticas, suele haber mucho esta confusión o esta pregunta, y te la hago a ti abiertamente en tu recorrido, en tu experiencia. ¿Es despertar? Sí. ¿Es iluminarse? Sí. Pero ¿despertarse a qué? ¿Iluminarse de qué? Sabiendo que quien escucha tiene ahorita un modelo de creencias único y preciso, tú tienes otro, pero en términos generales, ¿se despierta ante qué y ante qué se ilumina uno? Uy, nunca me habían hecho esa pregunta. Em, yo siento que, a ver, en mi experiencia, de pronto se me hace más fácil responder así. Eh, Uno despierta a que la vida te tiene que dar lo que tú quieres. La vida te da lo que es y aprender a estar contento con eso. Aprender, para mí despertar es estar en sintonía con la vida y la vida lo que te trae, que a veces es desgracia. Em, y estar en la experiencia de eso, sin caer en sobre conceptualización y sobre algo, sino aprender a estar con la vida. Em, y me acuerdo que muchas veces me hice esa pregunta, ¿qué es la espiritualidad? Y hasta ahora me la sigo haciendo, ¿eh? Em, y para mí la espiritualidad tiene que ver con esto del despertar. Es como, la espiritualidad sería aprender, el camino de aprender a vivir, de vivir la vida, así como el objetivo más epítome de la existencia, aprender a vivir y estar en la existencia, y estar ojalá contentos con lo que la existencia nos trae. Hace algún tiempo a mí también esta pregunta que te formulé me la hicieron a mí. Y me dijeron lo mismo. Estaba impartiendo una sesión de meditación vipassana. Previo a esto estuvimos practicando anapana, que es concentración en la respiración, y después en vipassana darte cuenta de la realidad de la impermanencia de tu estructura física a través de la profunda observación e introspección. Y en algún taller me preguntaron, ok, ya me di cuenta de esto, pero ¿ante qué me estoy despertando? ¿De qué me estoy dando cuenta? ¿Cómo sé que estuve dormido y cómo sé que estoy despierto, no? Y cuando yo escuché esta pregunta, hice un silencio profundo, medité en ese momento en vivo, obviamente era algo presencial, medité, contemplé, cerré los ojos, y cuando abrí los ojos mi respuesta principal fue que a lo largo de mi experiencia he tenido la oportunidad de ver a gente del campo que en su vida está una clase de yoga o meditación o espiritualidad o budismo, lo que sea, pero está perfectamente conectado con los ritmos de la naturaleza. Sabe perfectamente cuándo es tiempo de cosecha, sabe perfectamente que es tiempo de siembra, sabe perfectamente la influencia de los eclipses que suceden, sabe perfectamente de la influencia de los ambientes que están sucediendo, y con una persona logra estar conectada en su interior y conectada en el interior y ve en perfecta armonía, en perfecta paz, en perfecta tranquilidad, en perfecta observación. Para mí eso es despertarse ante eso, es darte cuenta de tu auténtica naturaleza en la que no estás friccionando, ni estás batallando, ni estás culpando. Entiendes la vida como es, porque entiendes que tu naturaleza es como es. Esa fue mi respuesta en cuanto a lo que es el despertar. No referí jamás ni referiré, hasta este presente lo sigo diciendo, en que sea algo metafísico y el tecnicismo explicado de forma compleja y hablar de multidimensiones y hablar, para mí es algo mucho más sencillo. Para mí entender la espiritualidad es entender mi terrenalidad, mi humanidad, mi forma más pulcra, mi forma más mundana, unificada una sola. Y cuando te das cuenta de eso, si yo pudiese cerrar los ojos y tener una idea mucho más clara de lo que fue el Buda, no sería alguien que yo viera así como, mira, su aura y sus chakras balanceados. No, sería un ser que es perfectamente coherente y que cuando se para su discurso está en perfectamente paz y tiene perfectamente el consejo y la sabiduría para otorgar a alguien, porque él está en perfecto consejo y perfecta sabiduría consigo mismo para saber que es, sin pronunciarse lo que es. Y cuando se es sin pronunciarse lo que se es, ante eso despiertas, ante el cosmos. Es como si una estrella quisiera hablar del universo, la estrella va a reflejarse a sí misma para iluminar
al universo sin explicar al universo. Y creo que la iluminación sería algo mucho, muy parecido desde mi práctica, porque cabe aclarar que, Natalia, que aunque tu respuesta y mi respuesta sean despertante, que van a ser nuestras respuestas y seguramente afuera habrán otras respuestas, pero lo hermoso es que aún con las respuestas individuales, formando un colectivo de experiencias, se puede dar una idea mucho más clara de lo que es despertar ante qué. Y no es lo mismo despertar en una definición en términos generales en el occidente que un despertar en términos generales del oriente. Son cuestiones que por tradiciones, por culturas, por experiencias pueden ser con tintes o colores diferentes, pero al final lo mismo es perfectamente lo que vamos a vivir cuando dejemos el cuerpo físico. Despertaremos a una auténtica realidad que va mucho más allá de la experiencia psicológica, emocional, física y aún en la experiencia espiritual, creyéndola, habiéndola experimentado en el cuerpo humano, que esto no tiene palabras y no tiene para poder descifrar. Y volviendo a algo importante que dijiste hace rato, hablabas de un ciclo en el cual de una otra forma cuando estamos en esta gran escuela de la vida, en esta experiencia humana, reencontrándonos y reconociéndonos cuando nos ha costado de una otra forma trabajo entender o asimilar algunos estratos de nuestra vida y creemos que nos faltó tiempo. Llamaste hace rato algo popular también para los que están en estos temas del samsara, que es el círculo, la rueda. Y ante todo esto, aún sabiendo que el budismo tiene sus diferentes vertientes, para muchas personas también está la parte de la reencarnación. Yo creo que para hablar del samsara se tiene que hablar de reencarnación y esto puede generar cierto conflicto para algunas personas porque para muchas personas te mueres y se acabó y no hay más. Y para el budismo en términos generales te mueres pero no te mueres en totalidad. O sea, el cuerpo físico cesa pero sigue una multiplicación de realidades. ¿Qué es el samsara y por qué habremos de regresar si es que existe la reencarnación desde el budismo tibetano? El samsara se traduce como cyclic existence, existencia cíclica, y se refiere a que, y esto para hablar de renacimiento, rebirth, eh, y karma, se tiene que hablar de los tipos de conciencia. Así, resumidamente, el cuerpo humano, en la teoría del karma, se habla de 8 tipos de conciencia. La más básica, digamos, que es alaya villanana, se llama en sánscrito. Y esta es la conciencia, la que permanece, digamos, la que va contigo en todas tus vidas, ¿no? Es como se le llama storehouse consciousness, que es la conciencia que almacena todo, todas tus tendencias, tu neurosis, tus miedos, todo lo que ha, como todo, es espacio nada más, espacio. A una persona que está iluminada es aquella que ha purificado todo ese nivel de conciencia, todo ese alaya villanana. Y luego vienen las conciencias de los sentidos, la conciencia del gusto, del oír, del ver. Todo esto son 6 conciencias, incluyendo la conciencia de la cognición de la mente. Y por último está la conciencia egoica, que es esto que ocurre cuando ya uno está separado y lo que dice, me gusta esto, me gusta no, esto me causa placer, esto me causa dolor. Son 8 conciencias y cuando uno muere, en todo lo que se habla de bardo, que es, el bardo es ese espacio intermedio entre la vida y la otra vida, la persona se despoja de sus sentidos, ya no tiene cuerpo físico, entonces no tiene esas 6 conciencias que pertenecen a los sentidos. Solo le queda, ya no le queda la conciencia egoica, porque la conciencia egoica es cuando está en este cuerpo. Entonces le queda solamente el alaya villanana, que es el storehouse consciousness, la conciencia base, el stratum se le llama. Este stratum está lleno, lleno, si la persona nunca ha hecho ninguna práctica de darse cuenta qué es lo que mete a ese todos los días. Por ejemplo, si yo consumo televisión 24 horas, cosas que es puro homicidio, no lo sé. Todos los días alimento mi consciousness, es como un banco, se le dice, se le mete, se le mete, se le mete. Pero nunca le doy tiempo de sacar cosas. Entonces, las prácticas espirituales en el budismo es, a ver, todo lo que metes va a meterse, pero tienes que aprender a sacar cosas, porque es así, tienes que aprender a adelgazar esa conciencia. En el bardo lo que ocurre cuando uno muere, uno llega con esta conciencia y se enfrenta, eso es lo que dicen, a todo lo que le da miedo, a todo lo que, si me daban miedo las arañas, yo no tengo idea cómo será el bardo, es solamente que se experiencia ahí, ¿no? Pero si te da miedo las arañas, una profunda fobia a las arañas, pues en el bardo van a aparecer arañas.
Entonces, siempre contamos chistes porque en el budismo tibetano es no sigas la luz. Hagas lo que hagas, no sigas a la luz blanca. Porque se habla de que tenemos esta urgencia de salir de lo incómodo cuando estamos en esa presencia física o cuando estamos en el bardo, que ni bien se presenta esta luz, vamos por esa luz. Y esta reencarnación, ir por esa luz, más desesperado estás, más rápido vas a querer ir y llega finalmente como, no sé, una araña o una termita, ¿no? Pero si la persona ha tenido una práctica, un practicante budista de meditativo de años, un practicante completo, íntegro, espera la muerte porque es la última prueba donde realmente va a saber si todos los fenómenos que parecen tan reales en el bardo los puede identificar como eso, como fenómenos, y puede responder antes que reaccionar. Una persona que ha sido practicante en el bardo ve todo su neurosis, se enfrenta a todos sus miedos y sin embargo mantiene la ecuanimidad y puede esperar a una luz que diga, bueno, acá voy a renacer, acá nazco porque, bueno, es un buen país, no hay guerras, soy mujer, aquí no me van a mutilar, eh, es un buen renacimiento. Nazco con mis 5 facultades, nazco con mis habilidades mentales, voy a poder hablar. Eh, Eso es un buen renacimiento, dice en el budismo. Ahí tocaste algo que se me hace muy interesante y la verdad es que creo que hasta podría eh, prestarse para otro podcast. Hay muchas personas que dentro del conocimiento o la práctica, en algunos casos, de lo que es la transición de este mundo al otro, ¿no? Se suele decir, como bien lo mencionaste, en términos generales, que hay una luz que se aparece y tenemos la idea por tradición, por costumbre, por conocimiento oral, ¿no? Que hay que seguir a la luz, ¿no? Tú ahorita mencionaste que digamos, un comentario que se hace, ¿cómo llamar? Entre colegas, entre practicantes de la luz y seguir la luz. Quiero preguntarte en esto, porque es un contraste bastante interesante, particularmente en esto que estás mencionando. ¿Por qué se cree que hay que seguir a la luz y por qué se cree desde la práctica del budismo tibetano que no hay que seguir una luz? Bueno, esa es una broma, ¿eh? Porque Pero es real. Mira, hasta en la película de Soul, ¿te acuerdas la película esta de Soul? En donde está la persona que se muere, el maestro de música y de repente, no la vi, ¿no lo me has la has visto? recomendado, la voy a ver. Y de repente, bueno, no te quiero Spoilear. adelantar, ¿no? Pero entonces de repente está la persona que se muere y él va a la luz, él quiere la luz porque pues todos van a caer a la luz y de repente dice, no, no la luz, no la luz, no la luz, no, y se va y no te cuento la historia, pero en términos generales, hasta en ese tipo de películas se nos explica, se nos enseña que hay que ir a la luz, pero cuando eres el rebelde, ¿no? O sea, cuando no vas como siguiendo la luz, por ahí también veía y tengo un podcast que grabé también de psicología y Vedanta, se hablaba de eso, de que es una falacia o es un engaño en cuanto a la forma más pura de continuar a algo que es llamado una luz, cuando en realidad no necesitas una luz que seguir porque eres la luz alumbrando el camino de aquello que el bardo o la transición está incitando como recorrido de continuación del alma. En todo esto, entonces, si no hay que seguir una luz, de acuerdo a esta filosofía, y con esto no estamos diciendo, hey, la luz no existe, no estamos pronunciando ni estamos diciendo esto, estamos compartiendo los diferentes cócteles de este buffet universal para que cada uno razone con esta existencia, pero desde el punto de vista que tú estás mencionando, ¿qué es o qué significaría esa luz a la cual seguiría o no seguiría la existencia del ser? Em, esa luz sería salirse de la incomodidad. Y nosotros, los practicantes budistas, tibetanos al menos, el foco y la riqueza de nuestro desarrollo de conciencia tiene que ver con sentarse en lo incómodo. Y en el bardo va a haber mucho de eso. Todo lo que, pero como la persona no es persona, no es más persona, está desprovista de todos sus sentidos, es totalmente desconocido, se dice, ¿no? Y se experimenta por primera vez como otra entidad y lo único que quiere desesperadamente es sentirse de nuevo en esta sensación de seguridad. Ve una posibilidad de algo que le puede dar paz o tranquilidad, que es esta luz. Ojo, pero ahí el practicante debe decir, a ver, ¿cuál es mi práctica? ¿Sentarme en la incomodidad de mis propias neurosis
o seguir la comodidad de algo que parece promisorio. Pero el practicante budista desarrolla un poquito la mente crítica porque dice, nada me va a otorgar ¿cómo se dice? Nadie me va a otorgar la felicidad, porque ese es un estado interior, no es una luz. Al contrario, voy a utilizar este bardo como el medio de cultivo para iluminarme, porque uno se puede iluminar en el bardo. Si uno está atento a este display, a estos fenómenos, ¿no? Y si uno es capaz de mirar a estos fenómenos como lo que son, como un simple devenir de acontecimientos y estar ahí, lo que hace uno en la meditación vipassana, analizar, disectar la realidad y estar ahí con lo que más teme. Natalia, ¿qué es el Bardó? Lo estás mencionando mucho, pero la gente que no tenga ni idea, o sea, ¿qué es el Bardó? El bardo es el estado transitorio después de la vida, cuando la persona desencarna. Es lo que explica perfectamente el libro tibetano de los muertos, las diferentes etapas o transiciones que vas a experimentar después de que dejes el cuerpo físico, ¿estás de acuerdo? Sí. Ok, ahora otra pregunta que te quiero decir, que me surge en este momento, es si uno en la práctica diaria de meditación, digamos a través del budismo tibetano, uno encuentra la auténtica naturaleza o la capacidad de observación, estando en observación en incomodidad o comodidad, pero en la parte neutra, ¿cómo saber, querida Natalia, que uno lleva algunos años, meses practicando meditación y uno cree que ha alcanzado ese estado neutro? ¿Cómo saber que cuando dejas el cuerpo físico no fue la parte egoica la que te hizo creer que entendiste a cuando estás, digamos, en el campo de acción real y estás en un momento de transición? ¿Cómo diferencia a alguien en lo que estás practicando es ya el punto neutro o la capacidad de observación del ser? Es el ego enteramente disfrazado, perfectamente entrenado para hacerte creer que sí es eso. Em, un buen indicador es justamente esa pregunta, yo diría. Si la persona se hace la pregunta, oye, ¿me estaré contando cuenta mi práctica está madurando? Eso Pero, para mí es. ¿cómo sabes que el ego no te responde también? No, sí vas bien. ¿Cómo sabes? Yo no me preocuparía mucho por la respuesta. Me preocuparía que la pregunta exista y que esté y que se despliegue eventualmente pero no me preocuparía, claro, es que en el budismo mucho tiene que ver con el desarrollo de la pregunta abierta. Se abre, se abre, se abre, nunca se responde. Hay un libro que se llama El poder de la pregunta abierta, que es Mahayana, un libro Mahayana, eh, y, y me gusta mucho porque es muy científico, y eso es lo que hacemos los científicos, abrir, 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 y eventualmente la resolución, la verdad, que es transitoria, va a llegar y después va a ser mutada. Sí. Entonces, esta pregunta de la persona, es bello cuando la persona dice, no sé si mi práctica meditativa que he estado cultivando los últimos 30 años me está llevando a un buen lugar. Eureka. Porque la persona por primera vez está cuestionando, o sea, en 30 años, come on, o sea, ahí yo no sé, yo espero en 30 años estar en retiros de 3 años y dedicarme a la práctica devota y hacer otras prácticas. Claro que en el budismo tántrico, de nuevo, shamatha, vipassana es el núcleo, pero aparte tenemos las prácticas tántricas que son de puyas, donde se involucran todos los sentidos en un mantra repetitivo, y esto que hace, crea mérito. Y el budismo es la disciplina de la creación del mérito y la creación de la sabiduría, path of wisdom, path of merit. Los dos tienen que estar de la mano. También el budismo tibetano, el budismo en general, es mucho servicio a otros que no tienen, dar tu tiempo, dar tu consejo. Entonces, como que hay que estar atentos a muchas cosas y no solamente al es como muchas cosas. Yo siento difícil para mí como de explicarme también en una cosa. Y te entiendo, ¿sabes? Hay diferentes prácticas que definen esto en resúmenes, digamos, compactos y demás, ¿no? Si esto me lo preguntara en la práctica Kundalini Yoga, que digamos es mi base principal por la cual inicié este proceso y sigo impartiendo desde hace muchos años, diríamos que cuando nos ha caído el 20 de algo, cuando ya he entendido algo sin explicación teórica o lírica y ya he entendido algo, lo llamamos a eso Wahe Guru, ¿sabes? Es como...
Ya entendí, ya me cae el 20. En otras prácticas, en otras explicaciones, se diría en lenguaje coloquial que cuando quieres pedir algo a la creación, lo hagas a través de la oración, a través de la palabra y a través de la meditación, que es el silencio, escuches la respuesta de esa pregunta. Entonces, en la práctica de meditación, cuando nosotros estamos formulando preguntas desde la, digamos, desde la forma más inocente, más pura, más genuina, ¿no? Más devota de nosotros mismos, siempre en el silencio llegan las respuestas perfectas. Es como cuando el tiempo mismo, de repente, después de muchos años que uno, digamos, cuando uno pasa adolescente a la etapa adulta, uno cree que tiene una verdad y cree que tiene todo esto, y pasan los años y dices, ahora entiendo lo que decía mi mamá, ¿no? Ahora entiendo lo que decía pausa. Pasa un tiempo y a través de la experiencia llegan estos 20, llegan estos guajebrús, llegan esta respuesta de decir, ahora sé exactamente a lo que estaba refiriéndome el camino de la experiencia que estaba trayendo para llegar a estas conclusiones que no son más que la conclusión de uno mismo, no son más que la conclusión de la verdad de uno mismo y al final la intención en todo este proceso de autoobservación es que independientemente de lo que practiquemos y cómo lo practiquemos en forma devocional, va a ser la conclusión de lo que fue mi percepción de la realidad y como en el episodio anterior estaba hablando con la maestra, en el episodio número 44 me parece, tocamos este punto es ahora entiendo que yo estaba tratando de explicar una vertiente, una idea de la vida en ese 4 o 5% de lo que yo creía que eran mis 5 sentidos explicando la realidad y con esta práctica interna a través de la autoobservación me doy cuenta que hay 360 grados que pueden amplificar la existencia de mi realidad para saber que hay mucho más allá de lo que mi estructura cuadrada alineada había estado pensando y en esa capacidad de autoobservación nos damos a la tarea no nada más de conocernos a nosotros mismos, que da obviamente el espacio a tener un marco mucho más amplio de experiencia, pero también entender esto, que es precisamente la sabiduría a la cual estamos recordando existe en nosotros y poder identificar o poder desmenuzar exactamente qué es lo que yo llamaba o qué es lo que yo contemplaba como una realidad y ahora practicando en este caso a través de budismo tibetano, a través de la observación, de la autorrealización, es entender que soy mucho más allá que una estructura física, mental, psicológica, emocional, que puede contemplar, que puede congregar, que puede vivir en una universalidad dentro de la parte humana. ¿Qué piensas al respecto? Mm, pienso que quizá muchas veces esto puede ser muy elevado, si es que existe esto, pero no elevado como, oh, wow, sofisticado, sino como poco tangible, ¿no? Para mí, un buen indicador de, de que la persona se va dando cuenta y está en el camino correcto es cuando en su día a día em, causa el bien, teniendo a la mano lo más tentador, que son nuestros propios hábitos más tóxicos, el dañar con lo que pensamos, con lo que decimos, con nuestras acciones. Eso está a la mano, pero por eso digo, no me preocuparía mucho por la respuesta, me preocuparía mucho más por lo que sale de mí antes que lo que recibo, porque si lo que sale de mí es beneficioso, viene con una intención, que es lo más potente en el budismo a cultivar, más allá que el resultado, es la intención de dónde viene tus actos, tus palabras, y quizá no tengas los medios perfectos para articular esa intención, pero es lo que más mérito trae al karma. Eh, entonces, si eso viene de un buen lugar, lo demás eventualmente va a llegar solo, en una vida, en 100, porque siempre vamos a estar volviendo al samsara, siempre. Entonces, bueno, yo siempre digo, ¿no? Natalia, yo sé que no me voy a iluminar en esta vida, porque quizá para iluminarme tendría que estar como Milarepa y entrenar, estar ahora en un monasterio y devota a la meditación, pero me interesan muchas cosas en la vida ahora, me interesa la ciencia, me interesan los amigos, me interesa la naturaleza, me interesa mi familia. Entonces es una vida bastante normal, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pero al menos esta vida me va a servir para generar buen karma, en generar mérito, plantar semillas blancas, se le dice en el karma, y la próxima vida ojalá nacer en este cuerpo humano, que es una bendición, porque es el único vehículo con el que puedo aspirar a darme cuenta y desarrollar mi conciencia. Llegar a un cuerpo humano que tenga las características de un cuerpo preciado, que es con las facultades mentales, que no me mutilen, que no esté en un país en guerra,
que tenga lo que necesito para aspirar a alcanzar mis inclinaciones espirituales. Y eso ya es bastante. Lo demás viene por, lo demás es esfuerzo, esfuerzo y estudio y práctica, pero mientras vuelva a reencarnar de cierta manera bendecida en este cuerpo, yo voy a hacer lo necesario para volver al camino del Dharma. Y siempre pido, no está dentro de mis oraciones y mis rezos, que siempre nunca me olvide, que esté bien fuerte en mi karma ahí implantado, que el camino a donde quiero regresar es al Dharma. Eso es lo único que pido, ¿no? Aunque sea como un perrito, pero el perrito del monasterio, no sé, o la mascota del monasterio, pero que llegue al Dharma, porque de ahí es, para mí, es lo que me llena, es mi casa espiritual. No encuentro regocijo, un descanso en otro lado, ni en nada, ¿no? Es el ground para mí. En términos metafísicos, me viene a la frase esto que estás compartiendo tú, en donde se dice que digamos, esto es mucho más técnico, ¿no? En la forma en la que te despides o en la vibración en la que te despides de este mundo físico cuando llegue el momento de tu muerte, o en otras palabras, de transición, en la vibración en la que te despides, si crees en la reencarnación, es en la misma vibración en la que regresas. Es como un capítulo que continúa. Entonces, para la gente que a lo mejor esté escuchando esto y diga, no, yo no creo en la reencarnación, yo creo que termina esto y demás, o la gente que sí cree en todo esto, es que más allá de creer que siento, igual estoy equivocado en esto que estoy diciendo igual y no, ¿no? Pero siento que más allá de creer en reencarnación o no, que eso puede ser hasta también parte del ego, es mejor dedícate y enfócate en este momento presente a observarte aquí y ahora. Y si esto es tu reencarnación en este momento presente, y si esto es la vida que está pasando en este momento presente, aquí y ahora corrijo lo que no me está dejando entenderme en esa pulcritud, en esa coherencia, en ese estado de certeza, más allá de creer en suposiciones para algunos o en certezas para otros, aquí y ahora, ¿qué estoy haciendo para poder congregarme en este camino? Quiero preguntarte, Natalia, porque el tiempo ya va avanzando, ¿para quién tú recomiendas que es la práctica del budismo tibetano y para quiénes no? Mm. Ah, cuando llegan personas a la meditación por primera vez, lo primero que les digo es, en esta tradición, al menos en el templo donde yo vivo, que budismo tántrico, ¿no? Vajrayana, la meditación no es para escapar, sino es, uno se sienta sabiendo que va a ser incómodo. Te va a doler la pierna, te vas a querer mover, vas a pensar que no, esto no es para mí, te vas a querer mover, y termina la sesión y dices, no, esto no es para mí, no vuelvo. Y no vuelves. Si pescaste, si estás ahí, en ese pensamiento, no, esto no es para mí, fail, no, no es para ti. Porque la persona que es lo suficientemente testaruda para decir, oye, esto que estoy pensando, puede ser que no sea cierto. Puede ser que sí sea para mí, pero simplemente no sé. Eh, y si la persona te da la instrucción, te va a doler, no va a ser fácil. Eres capaz de sentarte con tu dolor de piernas, con tu pierna muerta, con la necesidad de que quieres controlar tus pensamientos, pero no te dan tregua. Puedes sentarte con eso, puedes aprender. Y si la persona dice, puedo, eh, no importa lo que me cueste, tiene que haber mucho coraje en querer sentarse con la incomodidad y el dolor, entonces sí es para ti, porque va a ser difícil. Eh, y todo el camino budista tibetano no es para aquellos que están buscando relajarse. Para eso hay otras disciplinas y aquellos que están buscando el bienestar. El camino budista tibetano, al menos, es para meterse al fango, a ver, así es mi mente. Wow, wow, es como amazing, no puedo creer. Entonces no se divierte mucho, la verdad. Porque uno no puede creer la cantidad, no necesita ni siquiera ver películas de Netflix, de horror, porque el horror está acá todo el día, rumiando. Solo que necesitas apagar, necesitas dejar de ocuparte para darte cuenta de que todo ese horror y toda la película está acá.
Siempre, simplemente que estamos muy ocupados para darnos cuenta. Si la persona es lo suficientemente corajuda para decir, bueno, mejor me dedico ahora, porque quiero llegar a mi otra vida, si es que existe, con una mejor mente, o porque a mis 80 años, en mi lecho de muerte, nadie me va a acompañar, solamente mi mente. Mejor me dedico, eso es lo que me digo yo, mejor me dedico ahora con todo mi ser a entrenar mi mente y no me voy a iluminar, pero al menos he plantado semillas lo suficientemente, ojalá profundas, para que florezcan en las próximas. Eh, y soy muy, en mi caso, muy corajuda y no me importa lo que tengo que hacer, aunque me duela, porque quiero en mis 85 años, en mi lecho de muerte, quiero irme como con esta sensación de fue una buena vida y estoy lista para irme. No tengo miedo porque mi karma, yo hice mi propio karma. ¿Por qué voy a tener miedo de lo que viene si yo planté las semillas y solamente voy a esperar los resultados? Encuentro mucha similitud con la práctica que ahorita expresas del budismo tibetano, desde tu experiencia con la práctica Kundalini Yoga, porque también puedo asemejar o equiparar experiencias cuando gente llega por primera vez a la práctica Kundalini Yoga, y todos aquellos que han practicado Kundalini Yoga saben que no es una práctica fácil, saben que es una práctica que exige trabajo físico, pero sobre todo un trabajo mental para poder sacar una clase completa, ¿no? Y lo encuentro mucho porque cuando a mí me llegan personas también en clases de Kundalini Yoga y de repente es durante la sesión que veo que algunos bajan posturas, unos están quejando y unos dicen, ah, están como en esta incomodidad, yo lo que digo es válido decir, no vuelvo más a la clase porque esto no es para mí, no vuelvo más porque esto me está torturando, no vuelvo más porque esto me está confundiendo, es válido decir, pero también es válido reconocer que en esa misma huida o en esa misma escapatoria de aquello que estás viviendo, si tu marco de práctica en el laboratorio de yoga, en un tapete de yoga, fuese la ejemplificación de tu vida, sabrías que así como estás renunciando en el tapete de yoga, así como renuncias a una práctica de meditación tibetana, también estás renunciando a muchos ámbitos de tu vida. El tapete de yoga o la práctica de meditación, para mí, desde lo que ha sido mi experiencia en ya muchos años de enseñanza, es justamente eso, el laboratorio en el que me doy la capacidad de observarme en una hora y media con una clase de yoga, cómo es que he estado obrando a lo largo de mi vida en ámbitos diferentes, familiar, personal, marital, padre, madre, lo que sea, porque me doy cuenta cuán débil o cuán fuerte puedo ser en algunas áreas de mi vida. Y al final no se trata de cuán débil o cuán fuerte eres, o de cuánto resisto, o cuánto persisto, o cuánto aguanto, sino la naturaleza de la vida. Es fácil, es difícil, es intensa y es sencilla, es triste, es feliz, es sana y es enferma, y tu punto es neutro. La no reacción, que es la parte fundamental desde mi concepción de la iluminación, la no reacción de lo que está pasando. Si es fuerte, es fuerte. Si es agradable, es desagradable. Si es triste, es triste. Si lloro en meditación, lloro. Si río en meditación, río. Si es quietud, es quietud. Y eso es fluir como el río. No batalla, ni se pregunta, ni juzga, es fluir. Y eso es maravilloso porque cuando empiezas a entender la vida, que es así, o sea, la vida es así, aunque tú estés en tu estado de paz, en tu estado de glorificación, no puedes negar que del otro lado del mundo o en la colonia o en la casa al lado hay sufrimiento. No puedes negarlo, aunque tú estés en el marco de luz más amplificado. Y en esa parte, entonces, tu experiencia, tu trabajo interno, tu autoobservación, de una u otra forma va a influenciar en la experiencia externa, pero la no reacción, la autoobservación de lo que tiene que ser con la firme determinación que diríamos en meditación vipassana aditana, la determinación va a caracterizar el brebaje de tu estructura espiritual para la concepción de lo que es tu marco realidad. ¿Qué piensas de esto? Pienso que a veces el budismo se le culpa de ser como un vegetal a los budistas, como que no reaccionan, ¿no? Y cuando escucho esto, como podría ser quizá a veces confundido que la no reacción, pero
la no reacción porque venimos de ese río de reaccionar completamente, y como los hámsters ante la ruedita, constantemente reaccionando a lo que viene sin pensar. Ahora, la ecuanimidad, que es lo característico de uno de los cuatro estados de la mente que cultiva el budismo, es el espacio para poder actuar de manera beneficiosa, no non-harming. Entonces ahí tiene mucho que ver, por eso no está separado de la ética, porque sí, se responde, se hace acciones, por ejemplo, el activismo social. Hay muchos activistas sociales que culpan o que dicen que los budistas no hacemos nada, nos dedicamos a meditar todo el día y no hacen nada de actividad social o defender los derechos. Y puede ser que sí, pero un practicante saludable es aquel que también eh, se involucra en el sufrimiento global, ¿no? En la pobreza, en el cambio climático, y que puede incluso responder con acciones. Si yo soy una científica que me dedico a estudiar la emisión de gases y tengo que publicar un artículo científico en esto, voy a ser crítica, ¿no? Pero viene desde un lugar amoroso. Esto ya es esto es un poquito más, quizá necesita más articulación, la compasión feroz, ¿no? Una de las deidades el budismo se conoce por la compasión, pero casualmente se asocia esta compasión como más blanda, como que te trata bien y sí, una compasión más crística quizá, pero un aspecto de la mente es la compasión feroz, que es esta compasión sin miedo, tajante, que corta, ¿no? Que corta el ego. Eh, compasión que protege a todos los seres vivos, no vivos de este planeta, de esta galaxia. Hay una deidad que se asocia con eso, que ve su cara y está llena de fuego con calavera y es como feroz porque protege no importa qué. Y esto normalmente no se habla porque asusta a la gente, es como no, los budistas están rindiéndole culto a una deidad que está llena de fuego y con calaveras, pero esto es un aspecto de la mente que se tiene que desarrollar cuando la mente ya está un poquito más calmada. La mente no puede calmarse tanto, va a ser un saco de papas, tiene que avivar ese fuego interno, ¿no? De proteger, de alzar la voz, pero alzarla con una buena intención, así como lo hacía Mahatma Gandhi, así como los grandes que lucharon eh, lucharon y tuvieron éxito en su lucha, pero sin hacer daño, sin violencia. Thich Nhat Hanh, Mahatma Gandhi, ahora no se me ocurren otros ejemplos, pero hay hay muchos casos de esta lucha por activismo social, por los derechos de los demás, vale, si yo tengo este fuego interno y tengo dinero, por ejemplo, agarro y hago un refugio de animales y trabajo duro para eso y hablo acerca de eso en los medios para colectar fondos. Entonces no me quedo como, bueno, la compasión, aquí nomás expando mi vibra para todos los que le llegue. Esa es una parte, pero después hay que hacerse cargo en la terrenalidad de la vida. Es como ya, a ver, tengo los dones, ¿vale? Cada uno tiene unos dones. Si yo tengo los dones de comunicación, si tengo los dones de trabajar duro porque me gusta, de hacer networking, agarro y, bueno, genero dinero, hago mi refugio de animales, salvo animales de que están encerrados en jaulas y los reparo allí y luego los libero al ambiente natural. Gran karma y gran desarrollo de lo más espiritual en algo tangible, humano. Para mí esto es como lo más redondo del budismo, ¿no? Porque a veces se suele pensar de que sí, la práctica es solo en el cojín. El cojín es el laboratorio, pero el practicante cuando ya ha tenido suficiente, es como la universidad, ya, suficiente universidad, querido, ahora estás graduado, vaya a trabajar, y uno está por primera vez en su trabajo de graduado y dice, no tengo idea qué voy a hacer. Si uno, bueno, así me pasó a mí, no tengo idea, me enseñaron bioquímica, y ¿para qué? Pero uno va aprendiendo en la real práctica cuando le toca. Lo mismo pasa en la meditación. Sí, hay un tiempo donde se tiene que estabilizar la mente, luego un poquito se le va moldeando hasta que después uno dice, esta práctica tiene que salir a la vida diaria. En mi día a día, cuando estoy con el otro conversando y el otro es rudo, es mala onda, allí es donde, y eso es lo que buscamos los practicantes tántricos, que me aprieten los botones, a ver si mi práctica está lo suficientemente fuerte para generar, para voltear ahí el conflicto mental, ¿no? De querer vengarme o de querer darle un puñete en la cara y es como, ya, a ver, ¿qué puedo dar?
kindness, puedo dar respeto, puedo dar entendimiento, puedo hablar apropiadamente. Fíjate, Natalia, es que me surgen muchos comentarios en referencia a lo que has dicho ahorita y has mencionado. Yo soy de las personas que a través de la enseñanza de estos ya muchos años de introspección, me ha servido de ejemplificación y de experiencia como integración de lo que puedo profesar, que comparto, esa comulgación con la naturaleza. Sabemos que cuando vamos a una práctica de budismo tibetano, meditación en general, Kundalini Yoga, haces lo que te dicen que tienes que hacer para llegar a una práctica, ¿sabes? O sea, todos vas a Reiki, te dicen, haz esto, piensa esto, siente esto, o sea, hacemos algo, ¿no? Pero para mí, la gran maestra de la enseñanza, dentro de muchos aspectos, es la madre naturaleza. Entonces, cuando yo me siento y me siento enfrente de un árbol y llego al árbol en plena primavera, lo observo sin juzgar y veo cómo empieza a florecer. De repente me siento frente al árbol en otoño y veo cómo empieza eh, a caer las hojas, empieza a desvanecerse. Y de repente me siento en invierno enfrente al árbol y veo que el árbol está sin hojas, está pelón, pareciera triste, pareciera melancólico, pareciera ausente. Y vuelvo a regresar en primavera y me doy cuenta que el árbol ahora empieza a florecer. Lo que quiero decir con todo esto es que cuando hablamos de compasión, desde lo que yo observo en la naturaleza, es darme cuenta cómo en la auténtica naturaleza no hay reacción si es invierno, frío, verano, otoño, hay animales que se suben y tiran las hojas. El árbol es, el árbol sabe y reconoce su naturaleza. El árbol sabe cuándo florece, el árbol sabe cuándo tiene que deshojar, el árbol sabe cuándo tiene que entrar en estado de quietud, meditación, que el invierno sabe, el árbol sabe. Y en esa compasión que yo puedo entender de lo que es mi práctica y lo que he tratado de entender y vivir o integrar a diferentes maestros es precisamente lo mismo. Observo la naturaleza y mi compasión es observar lo que es sin la reacción, no por indiferencia, no por callado, es porque entiendo la naturaleza, entiendo los ritmos. Y en otro ejemplo, digamos un poco aunado a esto, vería al Maestro Jesús. Entiendo que desarrolló tanta compasión que aún torturándolo, aún picándolo en la cruz, aún insultándolo, aún apedreándolo, no reacción. Y aún a la no reacción es, perdónalos, puesto que no saben lo que hacen. Y en ese perdónalos, puesto que no saben lo que hacen, trasciende la compasión desde mi concepción. Ahí ya la compasión quedó en un plano más inferior para entrar a la parte universal de la existencia, a una auténtica iluminación, si lo quieres ver así, que fue también a lo que llegó el Buda. Un auténtico conocimiento de decir, todos estamos en el camino, todos estamos aprendiendo y siempre aquel que tiene un conocimiento un poquito más elevado que el otro puede generar compasión, como las enseñanzas del Buda. Cuando cualquier persona que se acerca al Buda, el Buda no les hablaba en parábolas a todos. El Buda les hablaba desde el nivel de conciencia en el que estaban, ni más ni menos, de tal forma que entendieran lo que estaban viviendo desde un lenguaje muy coloquial. Si le llegaba a alguien muy intelectual, intelectualmente le hablaba. Si le llega a alguien muy espiritual, espiritualmente le hablaba. Si le llega a alguien muy mundano, pero a todos les quedaba claro lo que decía. Y eso es compasión. Y no nos quedamos sentados en meditación para poder quedarnos callados e ignorar. Nos quedamos para llegar a esos niveles de auténtico conocimiento y de compasión. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, la compasión es tremendo tema. Yo creo que de alguna manera trato de conceptualizarlo para entenderlo también, pero hay un dominio que no se puede conceptualizar de la compasión porque es experiencial y es una cualidad de haber trascendido esto que se le denomina samsara, ¿no? La, en las enseñanzas budistas te dicen, nuestra tendencia natural es de querer buscar el nirvana para dejar el samsara, pero un buen síntoma del practicante es que, con cierta tristeza también, y por eso se le llama al budismo la tradición del corazón roto, se da cuenta que no, el samsara no se va a ir, que es parte de la existencia humana. Aprende a vivir en el samsara, aprende a dejar de aspirar que un día voy a ir al nirvana y voy a dejar el samsara de lado. Y dice, no, quizá no,
y mejor me voy a comenzar a llevar mejor en el samsara. Eso es un buen síntoma porque la persona deja de buscar y así como dice el libro de Pema Chodron, empieza donde estás. Y mucho, mucho del hincapié del budismo es que la primera parte al menos, es que renunciemos de nuevo, Hinayana, renunciemos a que queremos estar en otro lado y que abramos los brazos, y eso me trajo mucho lo que dijiste, como la completa entrega a la vida, eh, la entrega a lo que está pasando al momento, ¿no? Y a mí cuando hablo de esto es como, se me abren muchos poros como eh, de tristeza también, ¿no? Porque es como finalmente renunciar a que las cosas van a estar mejor, quizá, y, y que van a ser como tienen que ser con la vida, sus devenires, y quizá aprenderme a relacionar con la muerte de un ser querido, con una enfermedad terminal, en vez de estar buscando estar siempre saludable. Eh, entonces, eso es bastante budista, ¿no? El budista es aquel que dice, hoy día puede ser mi último día. Y constantemente la muerte está en nuestras prácticas mañana, tarde y noche, porque, porque es cierto, lo que sí es cierto y lo que es certero es la muerte, que está a la vuelta de la esquina. Entonces, uno cuando realmente profundiza en esas prácticas es como ya, que al final nos vamos a morir, tanto si al final nos vamos a morir, y es como, bueno, ya me dejo de buscar tanto cuando finalmente me puedo entregar a estar con mis hijos, ¿no? Y a renunciar no, que tengan que tener la mejor educación, y sí, pero también un poquito más acá, ¿no? Es como, a mí la muerte me trae mucho al momento presente. Totalmente de acuerdo. Para mí la muerte es la la graduación de lo que aprendiste en esta escuela de la vida. Y mira, después de muchos años, y es curioso porque quiero cerrar con esto sabiendo que estoy hablando contigo y hablando de samsara, reencarnaciones, pero a mí después de muchos años de estar en tantas prácticas y demás, yo no sé si hay una reencarnación, yo no sé si hay un samsara, yo no sé, y no creo que nadie pueda afirmar eso, yo no sé, pero lo que sí sé es que ahorita estoy respirando, ahorita estoy consciente, ahorita estoy hablando y ahorita estoy determinando la culminación de mi historia en este momento. Y en este momento entonces tengo la capacidad de decir si he vivido con plenitud o no. Y hoy si puedo cambiar, voy a cambiar. Mañana yo no sé si despierte después de dormir, pero hoy por hoy, en este momento, hasta ahorita, mi vida presente, la intento vivir con pleno gozo y con plena coherencia, con plena conciencia de lo que es. Lo demás, no sé, son especulaciones, son quizá creaciones mentales, son quizá motivaciones a ser mejor, pero lo que veo es lo que ahorita puedo percibir a través de mi existencia, decir hoy por hoy, en este momento, habiendo o no habiendo, es lo que me define y es lo que soy. Así es que, querida Natalia, pues agradezco inmensamente que hayas estado presente en este episodio. No sé tú, pero yo lo disfruté, lo sigo disfrutando, me ha gustado muchísimo y quisiera preguntarte si estás dando cursos presenciales, virtuales, clases, talleres para que la gente que ha escuchado esto y resuene con lo que has compartido pueda seguirte. Gracias, gracias. Yo lo disfruté mucho y siento que siempre redunda lo mismo, ¿no? Cuando hablo con otros practicantes de otras tradiciones, que es diferente, y quizá acá está a mi lado más como, ay, qué diferente sería si fuera así, pero es como, si los diferentes vehículos sean más integrados, que no separemos tanto, ¿no? Porque realmente llegamos a lo mismo, que es esta idea de la profunda entrega hacia la vida, de vaciarse por dentro y que la vida eh, vaya llenándote y uno vaya reconociendo, así como ya me muevo por aquí, como la hojita que se mueve con el viento y ahora la hojita se mueve para allá, a la danza de la vida. Así que muchas gracias por tu sabiduría compartida también, Enrique. Em, Mi Instagram es Natalia raya baja Bullón Z, y allí publico todas mis actividades. Yo hago talleres de introducción a la meditación shamatha en español en Oakland al momento, pero estoy con ganas de abrir online como aprender a meditar, así, como aprender a sentarse desde la tradición budista tibetana, que es sentarse con la incomodidad y quizá un aspecto más lúdico también, como que todo el mundo queremos escapar, pues, y eso es parte, reconocer que queremos escapar es parte del camino, pero sentarse con eso y como, ya, bueno, voy a sentarme con mis ganas de escapar. Y quizá desde ahí nazca otra posibilidad. Y bueno, lo voy a estar publicando ahí en mi Instagram.
y eso. Cuando empezamos el podcast, fuera de micrófono me hiciste una pregunta peculiar y quiero agregarla a esta culminación de este podcast. Y me dijiste, Enrique, ¿cuál es el sentido, cuál es la explicación del porqué de tu podcast? ¿Qué buscas con el podcast, no? Y después de hablar todo esto y justamente con lo que acabas de terminar, que es que exista más integración, es precisamente eso en este podcast ineludible. Me he dado a la tarea y como un resumen de todo esto, querida Natalia, para poder complementar, para poderle dar un plus a lo que acabas de decir ahorita, es que he tenido la capacidad, la oportunidad de entrevistar a muchos maestros, maestras de diferentes partes del mundo, de diferentes técnicas, de diferentes prácticas, o sea, de todo he entrevistado. Y hoy puedo resumir, si hoy tuviera que ser el último capítulo, si hoy me fuera de este mundo físico a una plana dimensional superior o no, o se acabó todo lo que sea, puedo decirte que todas hablaban de lo mismo al final con diferentes tecnicismos. Todas las prácticas para los que han seguido en el video podcast es precisamente unos dicen, búscale por acá, ráscale por acá, medítale por acá, cuestiona por acá, observa por acá, trabaja por acá para que llegues a esto. Y eso es como una explicación metafórica de decir, son diferentes ríos los que pueden converger, pero al final todos llegan al mismo océano universal y eso es hermoso. Para los que han seguido Ineludible Podcast sabrán que, como lo dijo ella, si tenemos la capacidad de integrar, si has estado integrando los diferentes episodios de esta plataforma, te habrás dado cuenta que todos vamos a llegar exactamente a lo mismo. Algunos van más rápido, otros van más lento, unos no han empezado, pero lo van a hacer pronto, otros ya están casi culminando, para otros es la parte egoica la que dice, ya, estoy un chamán, soy un maestro, soy un rinpoche, soy lo que sea, y para otros es como, no sé ni quién soy, y para otros es, solo sé que no sé nada. Entonces hay un tutti frutti de experiencias, pero esto es algo hermoso de la experiencia humana, saber que vamos a nuestro ritmo, y quiero agradecerte inmensamente porque desde la primera vez que te envié la invitación para participar en este podcast, aún con la diferencia horaria, estando tú en Auckland, Nueva Zelanda, pudimos concretar después de diferentes citas y fechas este episodio y estoy bastante agradecido y contento de que esto haya sucedido porque quería, Natalia, como lo he comentado con otros maestros, maestras también que han pasado por aquí, si tú y yo hoy nos morimos a través de la tecnología, esto que tú y yo estamos grabando, aunque nuestros cuerpos físicos ya no estén presentes, físicamente hablando, esto seguirá perdurando para otras generaciones y eso para mí ya es hermoso y es historia. Así es que muchas gracias por haber Gracias. aceptado esta conversación. Fue un placer haber estado contigo y quiero preguntarte algo más antes de despedirnos, que es la pregunta que le hago a todos los participantes de este podcast. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que si tuvieras que morirte, quisieras compartírsela al mundo? Mm. Jalada, no, no pasé el examen, dice, ¿entiendes? Tú sigue contemplando, sigue contemplando. Aquí voy a poner música de fondo. Mm. De pronto, la lección, algo que me tocó mucho mm, cuando comencé el budismo fue la capacidad, y eso es lo que me sigue atrayendo, la capacidad de ponerse, de que los demás son más importantes para, para, para la ecuación y que yo puedo no ser lo más importante. De nuevo, ¿no? Yo comencé este camino con este lo sigo siendo con este ego bien gordito, ¿no? Como lleno de que yo soy el centro de atención y a veces me come y a veces yo es como, ya, bueno, dame espacio, o muy intenso, muy terco también con mis ideas, y a veces cuando estoy en mis mejores momentos, como ya, bueno, date espacio, y así, estoy así como papa, pero eh, yo creo que la gran lección de todo hasta ahora ha sido, uno, eh, como es posible vivir la vida sin causar tanto daño. Eh, en mi ignorancia y en mi poca habilidad de darme cuenta, yo siento que causé mucho daño en mi familia, en las relaciones anteriores que he estado.
en parejas, amigos, como esa necesidad de dañar, ¿viste? Pero sutil, así como el escorpión. Y, y me hubiese gustado no haber sido más consciente para no hacer tanto daño en ese sentido y poder haber practicado un poquito más que me contengo, ¿no? Antes de dar el veneno afuera, a ver, bueno, eso es uno, y lo otro, el humor. Creo que me tomé mucho, en parte de mi camino ha sido de ponerle ligereza a las cosas, menos drama. Bueno, sí, bueno, a veces estoy más para allá, como muy arrogante de pronto, y es como, ya, bueno, no pasa nada, estás arrogante y ya está, ¿no? Y mañana borrón y cuenta nueva, hagamos nuevas estrategias, estoy muy budista, ¿no? Como el camino, a ver, management, manejo de las cosas, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Eh, muy empresarial, yo lo siento, como ya, nuevas técnicas. Y me gusta utilizar, si esto no me funciona, entonces no puedo hacer lo mismo porque me va a seguir no funcionando. Entonces trato nuevas técnicas y eso me conecta mucho con el sentido del humor, me río mucho de mis propias tendencias neuróticas, de mis ganas no sé, de ser el centro de atención, florero de mesa o de tener la razón. Eh, Algo en mí se relajó, algo así. Entonces, quizá a mis 35 años hubiera sido más divertido si no me hubiera tomado tan en serio. A mí me ha gustado que hayas sido lo suficientemente inconsciente para haber hecho lo que hiciste, para que en este recorrido voltearas a la conciencia, porque si no hubiese sido inconsciente, Natalia, tú y yo no estaríamos aquí hablando en este momento. Así es que a mí me ha gustado que ya soy inconsciente para llegar a tu consciente y poder llegar a todo esto. Y bueno, pues para poder cerrar este episodio, algo más con lo que desees concluir. No, no, muchas gracias y espero que nos deseo a todos una vida con más vida, quizá. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia, por el tiempo que dedicaste y también, por supuesto, muchas gracias a ti que estuviste escuchando, leyendo, viendo este podcast y nos estaremos obviamente atendiendo la demás información exquisita en los siguientes episodios de Ineludible. Hasta pronto. Muchas gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.